Ok, buenas noches, Es señores que, estudiantes. Vamos a recordar los sistemas de la Ley 1178, que se dividen en tres grupos. Los sistemas para programar y organizar las actividades, para ejecutar las actividades programadas y organizadas y para controlar. Los sistemas para programar y organizar las actividades son el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Los sistemas para ejecutar las actividades programadas y organizadas son sistema de presupuesto, sistema de migración de bienes y servicios, sistema de migración de personal, sistema de migración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y sistema de contabilidad integrado. Y para controlar, el sistema de control gubernamental, que se divide en dos, control interno y control externo posterior. El control interno lo debe realizar cada servidor. por el encapsulamiento. Mañana van a poder salir todos los números. Van a disculpar, pero tengo que dejar de compartir pantalla para silenciarlos a todos. Evitemos, por favor, eso. Veamos nuestros micrófonos. Estamos grabando la clase. Para el control gubernamental, decíamos, se divide en dos, control interno y control externo posterior. ¿Quién realiza el control interno? El control interno lo realiza cada servidor público, ¿ya? Cada servidor público, que debe realizar antes de que su acción u omisión surte efecto. Por ejemplo, en el sector público, hasta por no hacer es una omisión. Dejar de hacer algo que está establecido es una omisión. También te genera responsabilidad por la función pública, por si acaso. Por hacer también, o sea, dependiendo qué hagas y qué no hagas, te puede generar responsabilidad por la función pública. Entonces, este control interno lo hace cada servidor público. Si tú eres servidor público y tienes dentro de tus funciones realizar ciertas actividades, debes desarrollarlas ya Ya. para que prosiga, si vale el término del procedimiento. Entonces, cuando estás desarrollando tu actividad propiamente, estás haciendo un control interno. Una vez pasa de ti y ya la actividad pasa a otra persona, pues entonces ya has hecho el control interno. ¿Ya? Ahora, repito, cada servidor público de manera individual realiza su control interno. ¿Ya? Y el control interno se divide en dos, control interno previo y control interno posterior. El control interno previo lo realiza cada servidor público. El control interno posterior lo realizan las unidades de auditoría interna de cada institución pública. Por eso es interno, es parte de la institución. El control externo posterior lo realiza la Contraloría General del Estado, ya las firmas autorizadas por la Contraloría General del Estado para realizar auditorías en las instituciones públicas y las unidades de auditoría internas de los entes tutores. Eso realizan el control externo posterior. ¿Por qué externo? Porque no pertenecen a la institución. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los órganos rectores de estos sistemas? Para programar y organizar y para ejecutar es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y para controlar es la Contraloría General del Estado. Bien. Entonces, en el marco de aquello, vamos a repasar hoy día cuáles son los sistemas para programar y organizar las actividades. Que decíamos que uno de los sistemas para programar y organizar las actividades es el sistema de programación de operaciones. ¿Ya? ¿Qué establece el sistema de programación de operaciones? El sistema de programación de operaciones traduce los planes estratégicos concordantes con los planes generales del sistema de planificación integral del Estado. ¿Ya? Entonces, en este sistema de programación de operaciones, el producto, en realidad, uno de los productos del sistema de programación de operaciones es el famoso POA. El famoso POA, ¿ya? El programa operativo anual, ¿ya? Y obviamente otros planes estratégicos. Por eso, aquí se definen las tareas específicas a ejecutar, los procedimientos a emplear, los medios y recursos a utilizar. Se establece en función a qué estas tareas, estos procedimientos y estos medios. En función a el tiempo y el espacio, ¿ya? ¿Ya? Y en función a aquello se hace la programación integral de las operaciones. Existen en general dos tipos de operaciones, de funcionamiento y de inversión. De funcionamiento y de inversión. La de funcionamiento propiamente son operaciones que permiten, pues como dice su nombre, funcionar o operar la institución. Y de inversión, bueno, dependiendo de la institución que estemos hablando, las actividades de inversión pues, tienen que ver con lo que es ya la inversión pública, y obviamente también existen los bienes de dominio privado, ¿ya? Por ejemplo, en un municipio, la inversión
inversión se divide en varias situaciones, ya que posteriormente lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los preceptos del sistema de programación de operaciones? El sistema de programación de operaciones debe traducir los objetivos del plan estratégico institucional en resultados de corto plazo o mediano plazo. O sea, de acuerdo a tu plan estratégico institucional, tú tienes que traducir esos objetivos en el corto o mediano plazo. Para lo cual debe identificar tareas y procedimientos a ejecutar, recursos a utilizar y todo lo anterior debe estar en función al tiempo y espacio, lo que hablábamos anteriormente. En el PEI, en la planificación integral de la planificación estratégica institucional, perdón, debe ser compatible y estar integrada con los planes que correspondan, que son los generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, planteando la relación y articulación entre la planificación de largo plazo, la planificación estratégica de mediano plazo y operativa de corto plazo. El sistema de programación de operaciones debe programar todas las operaciones, sea de funcionamiento, que tiene que ver con los gastos corrientes, como les decía, y los gastos de inversión o proyectos también conocidos de esa manera. ¿Cuál es la norma básica del sistema de programación de operaciones? Está establecido, fue aprobado mediante la resolución suprema, está aquí, y de fecha 25, de 1 de diciembre de 2005. Hasta la fecha no ha sido modificada. ¿Cuál es el concepto de sistema de programación de operaciones? En base a la norma básica de la anterior resolución que le mencionaba. Establece que es un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos, instrumentos técnicos con el objeto de elaborar el POA, Plan Operativo Anual, ¿ya? Y de aquí obviamente nacen los famosos programas y proyectos. Este POA debe estar en concordancia con el Plan General de Desarrollo Económico Social. ¿Cuál es el objeto del sistema de programación de operaciones? Ya, el objeto del sistema de programación de operaciones es generar y obtener información oportuna, útil y confiable para el seguimiento y evaluación de qué, de los objetivos y operaciones que están establecidas en el POA, Programa Operativo Anual. Los principios del sistema de programación de operaciones, ¿cuáles son? El de integralidad y universalidad, el de sostenibilidad, el de transparencia y el de flexibilidad. Lo cual son los dos subsistemas o dos componentes del sistema de programación de operaciones, es el subsistema de elaboración del POA y el subsistema de seguimiento y evaluación del POA. O sea, lo elaboramos y luego le hacemos seguimiento a la ejecución. Y aquí hay una interrelación del sistema de programación de operaciones, más que todo establece cuáles son los insumos, los procesos y las salidas en base a cada uno de los dos subsistemas que tiene el sistema de programación de operaciones. Por ejemplo, el subsistema de elaboración de programación de operaciones, acá hablábamos de los dos sistemas, ¿no? Es decir, tu sistema de elaboración del POA, el sistema de elaboración del plan operativo anual y el POA, ya cuáles son sus insumos o entradas. Es, primero, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas envía a las instituciones públicas sus techos presupuestarios. ¿Qué quiere decir esos techos presupuestarios? O sea, les envía cuánto es lo que se estima recaudar en la gestión de los recursos por las distintas fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento es donde va a venir la plata. Por ejemplo, una de las más conocidas es el famoso IDH, el Impuesto Directo de Hidrocarburos. Otra popular es los recursos de coparticipación tributaria, que en realidad los recursos de coparticipación tributaria son las recaudaciones que hace el Estado a través de los impuestos nacionales, demás impuestos, llámese IVA, ITR, IVA, IUE, etcétera, ¿no? Entonces, esos techos presupuestarios los envía el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Qué más elabora el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? Establece las directrices de formulación presupuestaria y los clasificadores presupuestarios. ¿Qué otro insumo se debe considerar para la elaboración del POA? El PEI, el Plan Estratégico Institucional, que ahí están establecidos los objetivos estratégicos, ¿ya? Y también se debe considerar el sistema de presupuesto, porque en el sistema de presupuesto están establecidos los programas, proyectos y actividades que se van a hacer, que se piensa desarrollar, y las estimaciones de los recursos,
Esta estimación de recursos más que todo se relaciona a los recursos propios de una institución, porque es cada institución que debe estimar cuánto de plata va a recaudar con recursos propios. Por ejemplo, una alcaldía tiene que estimar cuánto va a recaudar de impuestos municipales, de patentes municipales, que todo ese conjunto de recaudaciones tiene que ver con lo que se llama como recursos específicos o recursos propios. Por ejemplo, el órgano electoral tiene que estimar cuánto va a recaudar de recursos propios. El órgano electoral, por si acaso, subsiste con los recursos propios. ¿Cuáles son sus recursos propios? Son la venta de servicios de alguna manera. ¿Qué tipo de servicio vende el órgano electoral? Por ejemplo, cuando tú vas a sacar tu certificado de nacimiento, es un servicio que te da certificado de función, certificado de solterío y los distintos trámites que vas a hacer al órgano electoral. Con eso subsiste el órgano electoral, con los trámites que realiza el órgano electoral. Ya en realidad subsiste el órgano electoral gracias a la población, porque es la población que vaya a hacer sus trámites, ¿no? Ahí, el presupuesto del órgano electoral de recursos propios, de todo su presupuesto, toda la plata que maneja, es el 96% con lo que subsiste, con el 96% que recauda de la población, subsiste el órgano electoral. El Tesoro General de la Nación solo les transfiere el 4%, ¿ya? Solo para sus conocimientos. Bueno, ¿cómo se procesa eso? Todos estos insumos se procesan a través de la formulación de los objetivos de gestión significa anual, y la determinación de las operaciones y funciones e inversión. Por lo tanto, tenemos una salida del plan operativo anual. En base al plan operativo anual y registro de la ejecución del POA, ya entrando al siguiente subsistema que es de seguimiento y evaluación al POA, entonces en base al POA y registro de la ejecución del POA, y obviamente tiene que ir casado también con la ejecución del presupuesto de recursos y gasto, ¿ya? ¿Qué se procesa? Se hace una revisión de la relación entre la ejecución financiera y la ejecución física. A ver, ¿qué es ejecución física y qué es ejecución financiera? La ejecución financiera, vamos a explicar así. La ejecución física, digamos, vos vas a una escuela, vos decís muy bien, ¿cuánto de avance está? Digamos, una escuela, suponete, me voy a inventar, 10 aulas, ya, 10 aulas, ¿cuánto avance tiene? Ya, construyeron 5 aulas. Ah, se ha ejecutado físicamente el 50%. Vamos a la parte financiera. ¿Cuánto se tiene presupuestado gastar en esa escuela? Me invento, esas 10 aulas, una escuela de 10 años, de 10 aulas, me estoy inventando que cueste 300.000 bolivianos. Entonces, si cuánto ya se le ha pagado al contratista, en otras palabras, esa fecha de recursos, esa es la ejecución financiera, ¿ya? ¿Cuánto? Digamos, no sé, la ejecución física y financiera debería estar a la par, o debería ser similar, por lo menos. No debería haber mucha variación, ¿ya? Bueno, en realidad varía, porque obviamente hacen unos artificios lo de la parte administrativa y financiera de las instituciones, más que todo a fin de año para mostrar más ejecución financiera. Cuando ustedes ven los reportes en los periódicos, en fin de año, los periódicos dicen, tal gobernación ejecutó el 98% de su presupuesto, o tal alcaldía el 90 y no sé cuánto. Eso en realidad es ejecución financiera solamente, señores. Y no es real, no es la confiable, ¿ya? Te digo por experiencia, porque obviamente inflan la información, ¿ya? Que no es correcta. Y están cometiendo un delito, porque brindar o inflar información es un delito en el sector público, ¿ya? Entonces, esa es la ejecución financiera, la ejecución presupuestaria. Y la física es lo físico, lo palpable, ¿ya? ¿Qué más se hace? La evaluación de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos. ¿Qué tenemos como salida? Los informes de seguimiento al POA y los informes de evaluación al POA, ¿ya? Entonces, entramos al otro sistema, que es el sistema de organización administrativa. En este sistema, básicamente, ¿qué es lo que se debe definir? ¿Ya? El SOA, Sistema de Organización Administrativa, dice, definirá y se ajustará, pero en función al POA, a función de los objetivos de gestión que se ha establecido en el POA, de las metas y procedimientos que se ha establecido en el POA. Y ahí se evitará que la duplicidad de qué, de objetivos y de atribuciones. No podés, esto más que todo tiene que ver, la organización administrativa tiene que ver con la estructura organizativa de una institución. Básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estructura organizativa? Hablamos del organigrama de una institución, hablamos de los manuales de puesto, manuales
de funciones y manuales de procedimientos, ¿ya? Por eso aquí dice que debe evitarse la duplicidad de objetivos y de atribuciones. ¿Mediante qué? La adecuación, fusión y supresión de entidades, cuando hablamos de a nivel de Estado. Pues no puede haber dos instituciones con las mismas atribuciones, con los mismos objetivos. No podría haber. Por eso es que ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué creen que nació el CEGIT? El CEGIT, que es sistema... ¿Qué significa CEGIT? Sistema, algo de identificación, pero no, de gestión de identificación. Que más antes lo tenía la policía, ¿se acuerdan? Entonces se le quitó a la policía esas atribuciones y se creó una nueva institución. Bueno, y ahora quieren que de nuevo no pase a la policía esa atribución. Otra atribución, por ejemplo, que se ha quitado a otras instituciones es se quitó las atribuciones de las universidades públicas de emitir los títulos de bachiller. Ahora ya salen los estudiantes prácticamente con título de bachiller, ¿no? Que son los que emiten los educa, ¿no? Entonces, así se va viendo. Este tipo de análisis se hace para que no existan dos entidades con los mismos objetivos y las mismas atribuciones. Ya, el sistema de organización administrativa ¿qué tiene? Bueno, está centralizado en la entidad cabeza de sector, en función a adaptar políticas y emitir normas, vigilar y ejecutar el cumplimiento descentralizado de la ejecución de las políticas y manejo de los sistemas de administración. Esto es a nivel central, centralizado. Toda entidad pública, toda entidad pública debe estar organizada en qué, en función a qué, a su objetivo y su naturaleza, ya, naturaleza o competencia, o sea, ¿para qué fue creada esa institución? Ya, estas actividades ya deben estar establecidas en los sistemas de administración y control interno de cada institución, ¿ya? Que la mayoría de las instituciones son creadas ya sea por ley o por decreto, por si acaso, están su naturaleza y objetivo, principalmente. ¿Cuáles son los preceptos del sistema de organización administrativa? El organigrama, hablábamos anteriormente, ¿no? Uno de los productos del sistema de organización administrativa, y le decía que era el organigrama. El organigrama principal producto del sistema de organización administrativa se analiza y se debe ajustar a los objetivos del POA, ¿ya? En caso de que las entidades presenten objetivos y atribuciones supuestas, se deben adecuarlas, fusionarlas o eliminarlas. En aplicación al principio de organización administrativa centralizada, de la descentralización normativa y descentralización operativa, el SOA ordena que los entes son las instituciones que ejercen intuición, ¿qué deben hacer? A ver, un ejemplo de entes tutores, por ejemplo, a ver, para que entendamos. Los EDUCAS, los Servicios Departamentales de Educación, su ente tutor de Servicios de Educación es el Ministerio de Educación. De los entes tutores, por ejemplo, del CEDES, del Servicio Departamental de Salud, el Ministerio de Salud y Deportes, ¿no? Esos son entes tutores, ¿ya? De la policía es el Ministerio de Gobierno, ¿sí? Esos son entes tutores, son las instituciones tutores. ¿Qué deben hacer esto? Dice, los niveles superiores gubernamentales deben cumplir 3 preceptos básicos. Definir y adoptar políticas, emitir normas y hacer cumplir las políticas y normas emitidas. A nivel descentralizado o desconcentrado esto a nivel descentralizado o desconcentrado se refiere a las entidades propiamente dichas. ¿Qué deben hacer? Deben ejecutar estas políticas y normas establecidas por la administración central, ¿ya? De los sistemas de la ley 78. ¿Cuál es la norma básica del sistema de organización administrativa? Igual fue aprobada mediante esta resolución del año 1997. Una de las normas básicas más antiguas que no ha sido, la verdad, actualizada. El objetivo del sistema de organización administrativa es optimizar la estructura organizacional del aparato estatal, orientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficazmente los cambios que se produzcan en el plano económico, político y social. Por eso es que, por ejemplo, en anteriores gestiones se han creado varias instituciones, ustedes se dan cuenta, desde el Ministerio de Transparencia, por ejemplo,
que se ha creado mediante una ley, se ha creado el Ministerio de Transparencia, y han sacado decretos supremos para que la mayoría de las instituciones tengan la unidad de transparencia. Pero la unidad de transparencia, de alguna manera, no se ha definido claramente cuáles son sus objetivos o atribuciones, porque algunos llegan a confundir con lo que es las atribuciones de la fiscalía y ya nomás presentan denuncias, otros han confundido con lo que es las unidades de auditoría interna, por ejemplo. Las unidades de auditoría interna son entes de control interno, pero posterior. O sea, realizan auditorías a las actividades que ya se han ejecutado. ¿Qué es posterior? Cuando ya se ha ejecutado, como decimos vulgarmente, muchos dicen vulgarmente en estos cursos de la Contraloría, cuando la gallina está muerta y donde recién entra la unidad de auditoría interna. O sea, la unidad de auditoría interna no es un preventivo, no es un ente de previo, porque está prohibida hacer ese control previo, aunque algunas instituciones las quieren obligar a hacer eso, pero está prohibida la unidad de auditoría interna a hacer aquello, ¿ya? Entonces, en base a estas políticas, a estas políticas sociales y de tecnología, pues se define la estructura del Estado a nivel nacional. ¿Cuáles son los preceptos del sistema de organización administrativa? Es el conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías. El marco jurídico administrativo del Plan Estratégico Institucional en base al POA, ¿ya? Que regulan los procesos, ¿ya? De la estructuración organizacional y los objetivos institucionales. ¿Cuáles son los componentes del sistema de organización administrativa? Se debe hacer un análisis organizacional serio en cada institución. Se debe diseñar ese análisis, ¿ya? Se debe diseñar y se debe implantar ese diseño organizacional. Que es, por ejemplo, lo que nos falta hacer en la universidad. En la universidad creamos cada año unidades, desaparecemos unidades y aumentamos gente aquí y allá. Por eso es que estamos gritando ahorita que no hay plata para pagar a los docentes, ¿ya? ¿Pero por qué no hay plata? Porque se paga con recursos de coparticipación tributaria. Y esos recursos de coparticipación tributaria también se paga al personal eventual de la universidad. Entonces, ¿qué quiere decir? La universidad inicia con personal eventual, si no estoy mal, con unos 80, 90, ¿ya? Pero termina con 160. Entonces, no hay plata que alcance, señores. ¿Por qué? Porque no han hecho un análisis organizacional serio, no han diseñado un análisis organizacional serio, ¿ya? Y obviamente actúan a priori a lo que se venga, digamos, ¿no? A sus decisiones políticas internas que tiene cada autoridad. Lamentablemente esa es nuestra triste realidad de nuestra universidad. Por ejemplo, que ahorita dicen, no hay plata. Está bien, es cierto, el Estado no está recaudando plata porque no están pagando impuestos a las empresas porque no están trabajando. Pues entonces, ¿qué impuestos van a pagar si no están trabajando? No están generando ingresos, por lo tanto, no están pagando impuestos. Pues eso sí, obviamente está correcto, ¿ya? Pero aún así, el tema va más allá de la universidad, y no solo en nuestra universidad, de todo el sistema universitario. Lamentablemente, nuestras instituciones universitarias a nivel nacional no se las administra como debería ser. Somos una institución académica, pero trabajamos con déficit presupuestario. ¿Cómo? No, es inaudito eso. Formamos profesionales en las distintas áreas, por ejemplo, formamos profesionales en el área económica y financiera, pero trabajamos a nivel deficitario, o sea, con déficit. Trabajamos con que nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos. No puede, y eso está prohibido por ley. Pero todo el sistema universitario siempre ha trabajado así. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen los conflictos. Por ejemplo, ahorita ustedes como estudiantes están haciendo unas demandas, ¿no ves? A las autoridades, que bueno, no voy a opinar al respecto porque pienso que uno se mete con el estamento estudiantil, esa es otra situación, ya, pero solo lo estoy mencionando porque están haciendo algunas demandas que desde mi punto de vista no son coherentes, ¿ya? ¿En qué sentido no son coherentes algunas? Porque no son demandas en realidad, porque exigen, por ejemplo, dice una de las notas que está circulando en los grupos WhatsApp de que exigen que el director de no sé qué cumpla con la solicitud de los estudiantes. Entonces, ¿para qué está pues la parte administrativa de la universidad? Entonces, que desaparezca y denle toda la plata a los estamentos estudiantiles y que administren la plata como les dé la gana, incumpliendo toda la normativa administrativa de lo que es la administración pública. Eso no es coherente, señores. No podés exigir incumpliendo normativa. No podés hacerlo. Tienes que analizar y ver la normativa primero para ver si es fehaciente o no. Y canalizar por la vía correspondiente. Pues, por ejemplo, están pidiendo medicamentos creo que es para estudiantes que estén enfermos del COVID.
¿Es atribución de la universidad el área de salud? Pregunto, ¿es facultad de la universidad atender la salud de los estudiantes? Yo considero que no. ¿Tenemos un seguro universitario? Sí, sí hay. Quizás vía el seguro universitario podría canalizarse ciertas situaciones, porque también el tema del seguro universitario no está establecido claramente cómo ha sido creado, porque aparentemente el seguro universitario funciona con recursos propios, aparentemente por los servicios que brinda externamente, que no son muchos y que tampoco le alcanza para subsistir, ¿ya? Bueno, pero eso es un punto aparte para que ustedes tengan idea que lamentablemente nuestra propia universidad no cumple esto, no cumple lamentablemente. Bueno, aquí hace una interrelación de los componentes del SOA, ¿ya? Que comenzamos con el primero que estábamos viendo anteriormente, que es el análisis organizacional. El análisis organizacional, aquí dice componentes del análisis organizacional, ¿ya? ¿Cuáles son otros insumos del análisis organizacional? Tiene que ser, miren, ¿cuál es el insumo? El marco jurídico. Tienes que analizar las normativas relacionadas a la competencia, a la naturaleza de la institución, los planes estratégicos de la institución, el programa operativo anual. ¿Qué se procesa con estos insumos? Se hace un análisis organizacional, ¿ya? Análisis de la calidad de los servicios y o bienes que proporcionados a los usuarios. ¿Se acuerdan que las instituciones producen tres tipos de bienes, no? Eran tres tipos de productos, pero bienes, servicios y normas, ¿no? Entonces, se tiene que analizar eso. ¿Qué tipo de bienes y o servicios brindas a los usuarios? ¿Quiénes son tus usuarios? Primero tienes que definir como institución, ¿ya? ¿Qué tipo de bienes o servicios brindas a esos usuarios? De acuerdo a eso, tiene que hacer un análisis de efectividad de los procesos, ¿ya? Señores, esto te muestra una relación. Yo les soy franco, esta partida es más que es ya un poco más profundo. Yo no les voy a preguntar a esta partida cuáles son los componentes. A lo mucho les preguntar cuáles son los componentes del sistema de organización administrativa, ¿ya? Así que esto ustedes lo van en este flujito, lo van viendo, ¿ya? Pero bueno, para que tengan idea, estos son los insumos, se procesa, es un análisis organizacional y se tiene una salida en el tema del análisis organizacional. ¿Y cuáles son más que todo? Adecuar o fusionar, suprimir o crear áreas y unidades, ¿ya? Pero más que todo, en varias de las instituciones que hace, en vez de suprimir, crean áreas, no aumentar. Bueno, más que todo, a veces por espacios laborales nomás, ¿no? El segundo componente es el diseño organizacional, ¿ya? Base al análisis organizacional, se establece, se identifican los usuarios, las necesidades, etcétera, ¿no? Y obviamente aquí ya nacen lo que son los manuales de organización y funciones que le decía, manuales de proceso y procesamiento, y la estructura organizacional ajustada que tiene que ver con el organigrama. Y posteriormente el siguiente análisis que es la implantación, ya de los manuales, de la estructura, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente se termina con el diseño organizacional. Señores, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Por hoy día